Bueno, entonces, estamos por ver entonces el capítulo de espacios métricos, ¿sí? Eh, en esta unidad vamos a introducir lo que es digamos, el concepto de espacio métrico, ¿sí? ¿Qué va a ser un espacio métrico? Gran pregunta. Un espacio métrico está definido por dos elementos, ¿sí? Eh, Se lo expresa de esta manera como tenemos aquí. XD. X, ¿quién es? El primer elemento de este par ordenado está definiendo un conjunto. Dice X es un conjunto. ¿Sí? Y D es una distancia, es una función distancia, tal que se define que al tomar dos elementos del conjunto D, perdón, del conjunto X, se define una distancia entre esos elementos que es del conjunto de los reales. O sea, la distancia tiene que ser un valor real. ¿Sí? Los conjuntos pueden ser diferentes tipos de cosas. Pueden ser números, pueden ser objetos, pueden ser elementos, pueden ser cualquier tipo de conjuntos. Lo que sí, para que esta distancia, esta función distancia, permita que este par ordenado sea considerado un espacio métrico, debe de cumplir con ciertas condiciones. Entonces, primera condición, que para todo x y para todo y, la distancia de x a y sea igual a cero si los elementos son iguales. Segunda condición, que para todo x y para todo y la distancia que va de x a y sea igual a la distancia que va de y a x. Tercera condición, que se cumpla la desigualdad triangular, que para todo x, para todo y, para todo z, la distancia de x a z sea menor o igual a la suma de las distancias de x a y más la de y a z. Esto que estamos diciendo como condiciones parecen irrisorias dentro del espacio métrico común en el cual estamos nosotros estudiando siempre. Digo, si yo estudio la recta y la distancia euclidia, todas estas condiciones se cumplen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conjunto de los números reales con la distancia euclidia son un espacio métrico. En otros casos, considerando otro tipo de definición de distancia entre elementos, podría ser que no se cumplieran. ¿Está bien? Entonces, vamos a dar algunos ejemplos de espacio métrico. ¿Sí? Si yo tomo dos elementos de la recta y la distancia que defino es el módulo, entonces voy a generar un espacio métrico dentro de los reales con la distancia definida como el módulo de las diferencias. ¿Sí? En Rn yo podría tomar la distancia definida eh, como se toma la distancia de, por ejemplo, la diagonal o la hipotenusa en un triángulo rectángulo cuando estamos en R2. ¿Está bien? A esta distancia, que es la euclidia, ¿sí? La vamos a definir como d subíndice 2. ¿Sí? Es una manera de definirla para acordarnos. Entonces, cada vez que hablemos de D2, la distancia 2, estamos hablando de la distancia euclidia. ¿Está bien? Que es la común, la que usamos nosotros comúnmente. ¿Sí? Vamos a definir otra distancia que también en los reales es una distancia métrica y por ende un espacio métrico. Entonces, esta otra distancia es la distancia del caminante. Digo, en un plano, para que ustedes
observen, vamos a tomar la distancia que va a ir de X a Y, pero no en la diagonal, como sería la euclidia, sino caminando como quien camina por la vereda de las calles en una ciudad. Vamos a caminar en la parte horizontal y luego en la parte vertical. Por eso entonces la definición dice la sumatoria de las diferencias de las coordenadas. ¿Sí? También tenemos aquí, podemos definir la distancia del máximo. A la distancia del máximo la definimos con un subíndice infinito. Entonces, observen, la distancia de X a Y toma al mayor de las dos distancias, o sea, parecida a la del caminante, pero no usa toda la distancia del caminante, sino una parte, solo la parte más grande. Esto en R2 es el dibujo que se muestra. En R3 va a haber 3 diferencias. En R5 va a haber 5 diferencias. Y solo va a usar aquella que sea la mayor. ¿Está bien? Dado cualquier conjunto no vacío de la función definida, distancia con subíndice D mayúscula, vamos a definir la distancia métrica discreta. ¿Sí? La distancia discreta. La distancia discreta dice que la distancia entre dos elementos es 0 si los elementos son iguales y es 1 si los elementos son diferentes. ¿Me siguen? Esta distancia discreta permite crear espacios métricos. Recuerden que un espacio métrico está formado por un conjunto X y una distancia. Bueno, con esta distancia discreta podemos como armar un espacio métrico utilizando cualquier clase de conjuntos. Por ejemplo, el conjunto de los colores. Entonces la distancia del rojo al azul, como son distintos, es 1. Y la distancia del rojo al rojo es 0. Y la distancia del verde al amarillo es 1 y del azul al verde es 1. Y así definimos un espacio métrico que cumple con todas las condiciones para que sea un espacio métrico. O sea, esta distancia discreta va a ser una distancia métrica que se va a poder utilizar en un espacio métrico. Fíjense que hago muy hincapié en lo que es distancia métrica y espacio métrico. Son dos cosas diferentes. La distancia métrica es la distancia que cumple con las condiciones para formar un espacio métrico. Y el espacio métrico es un conjunto formado por dos elementos que son un conjunto de elementos y una distancia métrica. Podemos definir distancia entre funciones también. Por ejemplo, entre esta función g y esta función f. Tal la diferencia del supremo de las distancias de f de x menos g de x. ¿Sí? ¿Está bien? O definir la distancia entre dos funciones de otra manera, como por ejemplo por medio de la integral. Ustedes saben que la integral entre dos funciones determina la superficie que hay en esa distancia. Entonces definir la integral entre estas dos funciones. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. O sea, se dan cuenta que hemos definido varias distancias diferentes. En algunas de ellas se puede armar espacios métricos con los reales. En otras se puede armar espacio métrico con cualquier tipo de conjunto, como es la métrica discreta. Obviamente que para las distancias de las funciones, el espacio va a estar creado de funciones, ¿sí? No van a ser números reales el espacio, sino funciones y la distancia definida de alguna de estas formas. Tenemos que probar, en todo caso, que se cumplen con las condiciones necesarias para hacer una métrica. ¿Sí? Bueno, estas dos desigualdades que tenemos aquí, que son las desigualdades
de Cauchy-Schwarz y de Minkowski son desigualdades que están probadas y demostradas, que nosotros no vamos a probar ni demostrar, sino que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque en el práctico vamos a tener que demostrar que la euclidia, distancia euclidia, es una métrica en los reales, en n. Y la vamos a demostrar usando estas desigualdades. Si no usamos estas desigualdades, no vamos a poder probar justamente la desigualdad triangular, ¿sí? Por eso vamos a usar estas desigualdades. Estas ya están probadas, demostradas, solamente hay que utilizarlas. Bien. Uno tiene una noción de bola, de esfera, ¿sí? que ahora vamos a definir con más precisión y que además vamos a sacar del contexto de lo que tenemos como noción formal, porque tenemos la noción de que una bola es al estilo de una pelota, de fútbol, de vóley, de básquet, de lo que ustedes quieran, de tenis, ¿sí? Y también le llamamos esfera a eso, o sea, de alguna manera decimos que la esfera es eso, ¿no? Bueno, acá vamos a definir un poquito cada cosa y vamos a hablar sobre qué es lo que es una bola abierta, lo que es una bola cerrada y lo que es una esfera, con unas pequeñísimas diferencias. Vamos a decir, para decirlo en formato genérico, para que ustedes lo tomen como muy claro, sería, si yo tomo por ejemplo una naranja, ¿sí? La naranja sin la cáscara, vamos a considerar que es una bola abierta. La naranja con la cáscara, vamos a decir que es una bola cerrada. Y si consideráramos solamente la cáscara sin la parte de adentro, o sea, vacía, vamos a decir que es una esfera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se define esto? Dice que una bola abierta son todos los puntos del espacio, tal que la distancia del centro X hasta cualquier punto es menor que el radio. ¿Se imaginan tomar desde el centro de una pelota, desde una naranja? ¿Está bien? Vamos a decir todos los que estén a menos distancia que el radio. El radio va a ser el que va a determinar el final de la naranja. ¿Está bien? Si tomo los puntos que son menores, que están a distancia menor o igual al radio, entonces voy a tomar los puntos que también están en la cáscara. Y por ende va a ser una bola cerrada, a la cual nosotros le vamos a poner este techito, esta rayita sobre B, para indicar que es bola cerrada. Y si solamente tomo los puntos que están a distancia exactamente igual al radio, entonces vamos a decir que es una esfera. ¿Sí? Ahí va. Ah, te contesté un poco. No te contesté nunca, Luciano. Bueno, veamos algunos ejemplos de bolas. ¿Sí? Dice, en los reales, con la métrica dada por el módulo, la bola centrada en I con radio R no es más que, perdón, la bola centrada en X sería, con radio R sería el intervalo que va de X menos R a X más R. ¿Está bien? O sea, tomen un punto cualquiera, el 5, y hagamos radio igual 2. Entonces 5 menos 2, 3. 5 más 2, 7. Entonces el intervalo que va de 3 a 7, abierto, va a ser la bola abierta con esta métrica. ¿Sí? En R2, con centro en 0, 0 y radio 1. ¿Sí? En R2, esta es la definición. Van a ser todos los puntos con centro en 0, 0. La bola tiene centro en 0, 0 y radio 1. ¿Están viendo? Entonces, son todos los puntos del plano que la distancia que tengan del 0, 0 al XY es menor que 1. ¿Sí?
Fíjense que la métrica es la euclidia. ¿Está bien? Cuando cambiamos la métrica y usamos la métrica del máximo, cambia la forma de la bola. O sea, a ver, la bola abierta sigue siendo la misma, pero cambia la forma. Fíjense, la definición dice, ¿sí? Con la del máximo, vamos a decir que, recuerdan que era de X a 0 y de Y a 0, las distancias, ¿no? Entonces va a ser el máximo de estas dos, ¿sí? Por lo tanto, esta bola va a estar formada por el menos 1, 1 por el menos 1, 1. Menos 1, 1 del X por el menos 1, 1 del Y. ¿Sí? ¿Está bien? Con la métrica del caminante también cambia el formato. Fíjense cómo se va armando como un rombo. ¿Sí? ¿Están viendo? Entonces, el espacio es el mismo, siempre es R2, pero al cambiar la métrica, o sea, la distancia, cambia absolutamente todo lo que nos dibuja el dibujo, sobre todo, ¿sí? Pero cambia porque cambia la definición con la cual buscamos los puntos que forman la bola. ¿Me entienden? La más curiosa de todas todavía es cuando usamos la métrica discreta en R2. ¿Sí? La métrica discreta, o sea, la métrica discreta que dice que si los puntos son iguales, la distancia es 0, y si los puntos son distintos, la distancia es 1. Entonces, veamos qué pasa con centro en 0 y radio 1. Todos los puntos que estén a diferentes, ¿sí? La bola cerrada tenía el borde y los de adentro, ¿está bien o no? Los que estaban a distancia menor que el radio y los que estaban a distancia igual al radio. Entonces, si el radio es 1, cualquier punto, por ejemplo el punto 7, 8, que ustedes lo visualizarán en este momento en el plano, va a decir 7 en X, 8 en Y, está por allá ubicado. Ah, muy bien. Bueno, ¿cuál es la distancia que hay desde el 0, 0 hasta el punto 7, 8? Y si lo vemos con la euclidia, tenemos que 8 al cuadrado, 7 al cuadrado, ¿está bien o no? Pero si lo vemos con esta métrica, la distancia es 1. ¿Por qué? Porque son distintos puntos. La distancia es 1. Como la distancia es 1, ese punto pertenece a esta bola cerrada. Y así todos los puntos del plano que sean distintos del 0, 0 van a tener distancia 1 y por lo tanto todos van a pertenecer a la bola. Por lo tanto esta bola va a estar formada por todo R2, incluido el 0, 0, porque la distancia del 0, 0 al 0, 0 es 0 y 0 es menor que 1, que es el radio. Entonces también está. Si yo quiero ver la bola abierta, solo va a estar formada por los puntos que estén a distancia menor que el radio. Y en este caso, como dijimos que todos están a distancia 1, si el radio es 1, el único punto que tiene distancia menor a 1 es el mismo 0, 0. Porque este 0, 0 al 0, 0 tiene distancia 0 y es el único que tiene distancia menor a 1. Por lo tanto, la bola abierta está formada por este punto. Si queremos ver la bola cerrada, centrada en 5, por ejemplo, en los reales, con distancia 1, entonces también está formada por toda la recta. ¿Sí? Y esto tiene que ver por cómo está definida la distancia. ¿Me siguen? ¿Se entiende eso? Luciano, ¿te das cuenta más o menos? Sí, ahí estamos
Estamos analizando. Sí. Bueno, ahí tienen varios ejemplos a continuación, con la distancia discreta, varios ejemplos, ¿sí? Para analizar. Por ejemplo, en R2 con centro 00 y radio 1, la esfera. La esfera en realidad es como la cáscara de la naranja, pero es como la cáscara de la naranja con la distancia euclidia. Con la distancia discreta, en R2 va a ser todo el plano menos el centro, porque el centro es el que tiene distancia cero, así mismo, ¿no? Y la esfera estaba formada por todos los puntos que tenían distancia igual al radio. El radio 1 es ese. Si el radio es 2, no hay ningún punto que tenga distancia 2. Entonces la esfera es vacía. Si el radio es un medio, no hay ningún punto a distancia un medio. Por eso la esfera es vacía. ¿Me siguen? Tienen que analizar con la definición de distancia discreta y con la definición de bola, de esfera, para determinar cómo se forma cada uno de ellos. De esto hay varios ejercicios para hacer, ¿sí? Bueno, ¿cómo definimos el diámetro de un conjunto? ¿Sí? ¿Cómo definimos el diámetro de un conjunto? Decimos que un espacio métrico se define el diámetro de A como el supremo de la distancia entre dos elementos cualesquiera del conjunto. Ustedes saben calcular el diámetro de una esfera, de una circunferencia, ¿verdad? Entonces, es lógico saber que es como el supremo de las distancias entre dos. Claro, en un plano, en R2 con la distancia euclidia, la esfera, podemos tomar el diámetro considerando cualquier lado, solamente necesitamos pasar por el centro, ¿verdad? O sea, para cualquier lado lo podemos tomar, siempre vale lo mismo, porque es radio por un lado, radio por el otro, ¿no? Pero cuando el conjunto tiene otra forma, entonces tenemos que perder esta idea de pasar por el centro. Ya no va más esta idea de pasar por el centro. Si ustedes fijan la mirada en este dibujo que hay acá, que es como si fuera, no sé, el dibujo de un lago, suponte, ¿sí? La distancia que vamos a tomar va a ser desde un extremo hasta el otro, que sea tal cual sea la mayor de todas las distancias. ¿Está bien? La mayor, que en realidad tiene que ser el supremo. ¿Por qué tiene que ser el supremo y no el máximo? Porque va a ser lo mismo calcularle el diámetro, ¿sí?, a un conjunto abierto que a un conjunto cerrado. Y si el conjunto es abierto, no tiene máximo y no tiene mínimo dentro del intervalo, por ejemplo, ¿sí? Entonces el diámetro del intervalo 0,8 abierto es 8 y el diámetro del intervalo 0,8 cerrado, en la recta, ¿no?, en los reales, también es 8, no importa si es abierto o cerrado. O sea, por eso usamos el supremo en la definición y no el máximo. ¿Está? Dice que el diámetro del conjunto A es igual y se define, esos dos puntos y el igual significan se define. Entonces el diámetro del conjunto A se define como el supremo de las distancias de X a Y con X y que pertenece al conjunto. ¿Sí? Eventualmente puede ocurrir que el diámetro sea infinito. Claro, si yo tomo, por ejemplo, ¿cuál es el diámetro de los reales con la métrica euclidia? Infinito. No tiene diámetro. Si no tiene elementos, no puedo tomar el último elemento. Entonces, es oportuno aclarar que el concepto de acotación depende del conjunto en sí mismo y no de la métrica. Así puede ocurrir que un mismo conjunto sea acotado con una métrica y con otra no. ¿Está bien? Entonces, con una métrica puede ser acotado y con otra métrica puede no serlo. ¿Está bien?
Entonces, por ejemplo, en los reales, con la métrica del módulo, el conjunto cero infinito no es acotado. En cambio, con la métrica discreta, todo conjunto es acotado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Digo, ¿por qué es acotado con la métrica discreta? Porque la distancia entre dos puntos que sean distintos vale 1, o sea, el radio es 1 en ese conjunto. Por lo tanto, la distancia, como es 1, ¿sí? Ese conjunto es acotado. El cero infinito. Con la métrica discreta, con la métrica euclidia, con la del módulo, no. ¿Sí? En los reales, con la métrica euclidia, el diámetro del conjunto intervalo 3, 4 es 1. El diámetro del conjunto 3, 4, como le decía, el cerrado, el abierto, el diámetro es el mismo. Con el diámetro del conjunto 0 unión al 3, 4 es 4. Y dice, ¿cómo que el diámetro es 4? Sí, bueno, porque el conjunto está formado por el elemento 0 y por el intervalo 3, 4. Y la mayor distancia o el supremo de la distancia entre los elementos que forman el conjunto va de 0 a 4. Y estamos usando la métrica euclidia que considera la distancia total. Entonces va a dar 4. Veamos acá un conjunto, ¿sí? Esta bola dibujada en el plano 0,1 por 0,1 y vamos a ver cuál va a ser el radio de esta bola con las distintas métricas, ¿sí? Si yo tomo la métrica euclidia, tengo que hacer la diagonal y por lo tanto la diagonal es el valor mayor que voy a obtener y va a ser raíz de 2. Sí, por favor. Si yo tomo la métrica del caminante, ¿sí? Voy a tener que sumar, caminar 1 por acá, caminar 1 por el otro lateral y el diámetro va a dar 2. Ahora, si yo tomo la métrica del máximo, voy a tener que considerar uno de los dos laterales, y como los dos valen 1, considero uno solo, así que el diámetro va a ser 1. ¿Se dan cuenta? En un mismo espacio, en un mismo conjunto, el diámetro cambia dependiendo cuál sea la métrica que se utiliza. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de esto hasta ahí? Sí, profe. Venimos más o menos bien. Más o menos bien. Está bien. Bueno. Veamos entonces qué pasa con la distancia de un punto a un conjunto. De nuevo, todo tiene que ver con qué. Con el tipo de distancia que utilicemos. ¿Está bien? Con el tipo de distancia que utilicemos. Por ejemplo, tomamos una esfera y una recta. ¿Cómo definimos la distancia entre esa esfera y esa recta? Dice, la distancia de un punto X a A es igual al ínfimo, fíjense que no busca el mínimo, busca el ínfimo de la distancia de X a Y con Y que pertenece al conjunto A. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, tenemos la distancia euclidia, el plano, el conjunto A está formado por la esfera y el conjunto B está formado por una recta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para definir la distancia del conjunto A al conjunto B? Bueno, se define como el ínfimo de la distancia de X a Y con X que pertenece a A e Y que pertenece a B. ¿Sí? Dice la proposición, si AX de un espacio métrico, A y B subconjuntos acotados de X, entonces la unión es acotada. ¿Sí?
cuando hablamos de que A y B son subconjuntos acotados dentro de X, tenemos que considerar cuál es la distancia que estamos usando. ¿Está bien? Lo que sí dice que si son acotados con esa distancia en esos subconjuntos dentro de ese espacio métrico, también va a ser acotado la unión de esos dos conjuntos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que sea acotado? Que el diámetro es menor a infinito. ¿Estamos? Vamos bien hasta ahí. Genial. Bien, acá tenemos entonces como actividad que probar lo que les decía. En el caso de la segunda actividad hay que probar que esta distancia euclidia es una distancia métrica para el espacio Rn. ¿Sí? Y entonces para cada uno de ellos hay que probarlo por separado. Y aquí tenemos para analizar, justamente, yo les doy las opciones y ustedes tienen que elegir cuál de ellas es la correcta para cada uno de estos. Bola abierta, bola cerrada, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, vamos a dejar